todos. Me toca hablar de otra enfermedad milenaria. Como bien lo dijo el doctor Ricardo, habíamos hablado anteriormente de tuberculosis y el día de hoy me toca otro de los componentes de la dirección a la cual estoy dirigiendo en este momento. Y en este caso hablaremos particularmente de lepra. Junto con tuberculosis me parece que son enfermedades que han sido olvidadas, enfermedades que pensamos que hasta los mismos médicos, que ya no existen en México, que somos un país libre de lepra y de tuberculosis, y la verdad es que no es así. Lamentablemente seguimos teniéndolo ya no como un problema de salud pública porque hemos alcanzado desde el año 94 prevalencias, es decir, el número total de casos nuevos, casos que están en tratamiento, menor a 1 por cada 10,000 habitantes. Pero tenemos casos particulares en zonas en donde nosotros denominamos que son endémicas, es decir, donde la transmisión es muy diferente al resto del país. Y mientras nos sigan ocupando o se sigan enfermando esta población mexicana, requiere nuestra razón de ser. Entonces, vamos a hablar principalmente, lo que quiero que quede aquí también muy claro, como con tuberculosis, es 1, el mensaje es, sigue existiendo la lepra. 2, es una enfermedad que es curable si se detecta y se trata. El tratamiento, el diagnóstico, el seguimiento es gratuito en todas las unidades de salud. Lo que sí, al igual que tuberculosis, es un tratamiento largo. Entonces, básicamente, ¿qué es la lepra? Pues es una enfermedad infectocontagiosa, es una enfermedad que se puede contagiar de persona a persona. Es producida también por una bacteria, un bacilo, que es primo del bacilo de la tuberculosis, Mycobacterium leprae, y por las características de esa bacteria hacen que sea difícil el tratamiento, que no utilicemos los mismos antibióticos como para enfermedades bacterianas más comunes, que necesitemos ampliar estos tratamientos, que algunas tomas en el caso de lepra tienen que ser supervisadas y que se tengan que combinar estos medicamentos. Estos medicamentos también no son de fácil acceso, es por ello que OPS, desde que nosotros iniciamos esta poliquimioterapia, porque es la asociación de 2 o más fármacos, lo recibimos como donación por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ya comentamos que es una enfermedad infecciosa, se puede transmitir de persona a persona, se transmite también por gotitas de saliva que se expulsan de la persona enferma y que en su medio, si tenemos factores genéticos, porque también influyen en eso, factores genéticos que básicamente tienen que ver con el tipo de respuesta que nosotros tenemos del organismo ante la bacteria. El número de bacilos, el número de bacterias que también nosotros llegamos a aspirar, hacen que esta enfermedad pueda tener periodos de incubación muy largos, es decir, el crecimiento tan lento, igual que con tuberculosis, el hecho de que no todos los antibióticos puedan penetrar la barrera para matarlos fácilmente, hacen que este diagnóstico sea complicado. Si a eso le agregamos que desconocemos que existe la lepra en México, que no la buscamos de manera intencionada y que aparte de todo eso genera un estigma hacia la persona afectada y por ende una discriminación, pues hacen muy difíciles, 1, que nosotros como personales de salud, si no tenemos esas habilidades, podamos decir, puede ser un caso de lepra el que yo estoy atendiendo, y 2, que las personas que están afectadas por lepra teman, al ser contactos, muchos de ellos, teman que tengan ese estigma, que los empiecen a rechazar las demás personas y por eso no acuden a atención médica. Básicamente, ¿cómo se manifiesta? Pues son lesiones en la piel, afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, los nervios que nos dan la sensibilidad principalmente, el tacto, la sensación de dolor, etcétera, son los que de manera primaria se afectan. Podemos tener manchas, pedazos de piel, con disminución de la coloración, nosotros lo denominamos hipopigmentadas, se ven por abajo de nuestra coloración habitual, yo soy morena, se vería una mancha blanca. Esta mancha también puede ser rojiza o cobriza, dependiendo del estadio de la enfermedad. Y particularmente esas manchas no tienen folículos pilosos, no se les ve pelitos, por así decirlo, y aparte no sudan. Esa predilección por la bacteria de atacar los nervios periféricos hace que tengan estas particularidades. Entonces, nosotros sí, principalmente, venimos o tenemos, vivimos en un área endémica, un área donde hay circulación de la lepra, y llegamos a tener alguno de estos signos o síntomas, podemos acudir a nuestra unidad de salud más cercana. ¿Qué es lo que nos van a hacer en la unidad de salud?
Pues primeramente nos van a hacer un interrogatorio, nos van a preguntar dónde vivimos, desde cuándo comenzó, si tenemos algún contacto de alguna persona, si hemos viajado, porque también esto también influye mucho a áreas endémicas. Y después de eso lo que nos van a hacer es una baciloscopía. Al igual que tuberculosis, se toma material, ya sea del lóbulo de la oreja o de las lesiones, esas lesiones que les comentaba en la piel, se toma y se fija en una laminilla y se lee para ver si se ven esos bacilos. Y también con histopatología, tomamos un pedacito de las lesiones que podemos tener en piel y se envían al histopatólogo para que ellos nos den el diagnóstico de las características celulares. Entonces, ya hablamos que afecta el periodo de incubación. Híjoles, aquí es bien importante y por eso a lo mejor nos confiamos tanto, ¿no? El periodo de incubación se ha demostrado que puede ser, en promedio, son 5 años. Pueden empezar los síntomas y signos a partir de los 9 meses, 1 año. El promedio, es decir, en donde cae la mayor parte de las personas en presentar esta sintomatología son los 5 años, pero puede ir hasta 20 años. O sea, vean la particularidad de esta bacteria, de que pude haber yo tenido contacto con alguien que tuvo lepra, a lo mejor en mi niñez, y cuando soy adulta puedo llegar a tener las manifestaciones. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos toda esta información. Las características clínicas, bueno, la parte de abajo son las clasificaciones que nosotros tenemos para decir qué tipo de lepra es con la que está cursando la persona enferma. El indeterminado, que se puede decir que es el inicio del cuadro clínico, en donde solamente hay manchitas, hay algunas alteraciones en las sensaciones, decimos que hay anestesia, es decir, no siento el dolor, o disestesias, que no es otra cosa más que cuando sentimos ese hormigueo, que no es otra cosa más que una sensación, que no está teniendo un estímulo como tal y sin en cambio la puede llegar a tener el enfermo. En segundo lugar está la lepra tuberculoide, que básicamente también tienen pocos bacilos al igual que la indeterminada. Aquí ya hay un poquito más grado de afectación de la piel porque pueden ser placas, es decir, se pueden juntar manchitas y formar una placa de lesiones con las características que les comentaba. El indeterminado, que está en ese límite entre llegar al lepromatoso. El lepromatoso es la característica clínica en donde hay bacilos hasta aventar para arriba, es decir, son lepras multibacilares, nosotros le decimos, le haces una baciloscopía a una persona, le tomas esa muestra clínica del lóbulo de la oreja y encuentras muchísimos bacilos, no necesitas ni siquiera hacer la lectura de todo el campo, encuentras muchísimos bacilos y por lo tanto las manifestaciones clínicas son mucho más floridas. Tienen esas lesiones hipopigmentadas, la pueden llegar a tener, rojizas, cobrizas, pero aquí ya hay nódulos, se sienten bolitas en la piel. Y si llegamos a nosotros a diagnosticar, sigue avanzando la enfermedad, puede haber grados de discapacidad, es decir, esta enfermedad lamentablemente, a pesar de que no es tan aparatosa, daña tanto los nervios periféricos, los nervios que se encuentran en los ojos, que podemos tener problemas o deformidades principalmente en manos y pies y alteraciones en lo que es nuestra agudeza visual. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en México? Pues básicamente en México sigue existiendo la lepra. 7 estados de la República concentran más o menos el 72% de lo que son los casos de lepra. Ya hablamos que es una enfermedad causada por una bacteria que afecta la piel y los nervios. Es poco contagiosa, fíjense lo que son las cosas. Afortunadamente para el momento en el que estamos, en donde ya estamos en vías de la eliminación, no es tan contagiosa, pero entonces se hace mucho más difícil llegar a esa eliminación que nosotros hemos llegado. Porque dentro del mismo territorio mexicano encontramos lugares en donde la prevalencia sigue siendo, es decir, el número total de casos que tenemos sigue estando por arriba de 1 por cada 10,000 habitantes. Entonces, si se fijan muy bien, el hecho de no tener tantos casos, de que esto no sea tan contagioso, es decir, que no necesite tan poquitas bacterias para que se podamos contagiar. Y si nosotros le agregamos a esto que nosotros no buscamos de manera intencionada, pues hace muy difícil que lleguemos a eliminar. Entonces aquí el mensaje es, vayámonos con la idea de que hay lepra en México,
de que cualquiera de nosotros, si llega a presentar este tipo de lesiones, tenemos que buscar atención médica para verificar que no vaya a ser un caso probable de lepra. Y si es así, no temamos a que no nos vayamos a curar. Es una enfermedad curable que sí es un poco larga y conlleva esta asociación de fármacos, pero nos podemos llegar a curar. Hay una parte que quiero tocar mucho, esta creencia. La lepra no hace que se te caiga la piel, ni los pedazos de brazos, ni un dedo. Realmente eso es más, ¿cómo decirlo? Más situaciones escénicas o para darle un tono álgido a estas grandes películas, pero en realidad no sucede así, afortunadamente. Lo que sí es que puede crear estas discapacidades, estas deformidades que hacen que sea visible al resto de la población y sobre todo que nosotros tengamos esas alteraciones y llegamos a tener la lepra. Siguiente, por favor. Verán mucho que no al estigma y no a la discriminación, no al estigma y no a la discriminación. Suena muy bonito y a veces nosotros mismos podemos llegar a decir, sí, yo no discrimino, yo no estigmatizo. ¿Realmente lo hacemos o no lo hacemos? Hagamos ese análisis, nuestro cargo de conciencia, y chequemos que teniendo toda la información, nosotros mismos vamos a quitar todas esas barreras, sabiendo que no me voy a contagiar, o el Señor no se va a contagiar conmigo si yo padeciera lepra y estuviera un momento tocándome, no se va a contagiar. Necesitaría un contacto estrecho durante mucho tiempo, viviendo y conviviendo junto a mí, y si tiene los factores genéticos, podría desarrollar la lepra. Si yo de momento tengo un contacto mínimo, no la voy a desarrollar. En el mundo, ya lo ven, básicamente sigue existiendo la lepra, principalmente en Asia. En América, lamentablemente, somos la segunda región de la Organización Mundial de la Salud que tenemos casos, o el número mayor de casos, principalmente porque se concentra en Brasil. Brasil es un país grande, con mucha población y también muy afectado por la lepra. Otros países que tienen casos de lepra por arriba de México, al menos en el año 2019, es Venezuela, Paraguay, Cuba. Nosotros en 2019 tuvimos 182 casos a nivel nacional nuevos de lepra en cualquiera de sus formas en México. Lamentablemente, el hecho de tener casos de lepra en niños indica que nosotros no estamos haciendo un adecuado estudio de contactos. Al igual que en tuberculosis, estamos hablando de enfermedades que se contagian, en donde no solamente se trata a la persona, sino debemos de tratar al núcleo en el que se encuentra. Y si yo no estudio a todas aquellas personas que están respirando estos bacilos, puede que en un futuro yo tenga ahí casos secundarios de lepra. Y lamentablemente, pues casi en todas las familias hay niños menores de 15 años. Imagínense la calidad de vida que va a tener ese niño, al cual nosotros, o como padres, no los llevamos a una consulta médica pensando que pudiera tener lepra, o el personal de salud no lo estudia adecuadamente, y a los 35 años tiene deformidades, tiene alteraciones visuales. La calidad de vida que va a tener esa persona, ese niñito, esa niñita, va a ser deplorable. Entonces, a nivel mundial todavía seguimos teniendo casos. En México tenemos pocos casos, pero seguimos teniendo casos en menores de 15 años. Y los grados de discapacidad. La discapacidad grado 2, bueno, tenemos 3 grados de discapacidades: sin discapacidad, que es la 0, que es donde quisiéramos encontrar a todos nuestros casos nuevos. El grado 1, en donde ya hay alteraciones visuales mínimas, y tenemos alteraciones sensitivas, pero todavía no tenemos deformidades. Y el grado 2, en donde ya hay deformidades. Entonces, a nivel mundial, tenemos 5.3% de casos con discapacidad grado 2. En México, en 2019, tuvimos 9% de ese total de casos, de esos 182, con discapacidad grado 2, lamentablemente. ¿Me das la siguiente, por favor? Ya les hablaba de los casos incidentes. Ustedes van a decir ahí, bueno, ¿y por qué está el 2020 y por qué bajó un poco? Porque ese es un preliminar. Hicimos el corte, o sea, hace el corte, la dirección que se encuentra a cargo de la doctora Santos Ceballos, hacen este acopio de la información y hicimos un corte hasta julio del 2020, en donde tenemos 74 casos para 2020. En estas, lamentablemente, zonas endémicas que seguimos teniendo en México, pero ustedes ven, la tendencia afortunadamente ha sido a la baja. ¿Y qué fue lo que originó que exista esta tendencia a la baja? Antes de 1982 utilizábamos solamente un fármaco. Después de, en 1990, en México,
se adoptó la poliquimioterapia. Esta terapia combinada con 2 o 3 fármacos, dependiendo del tipo de lepra que tenga. Cuando nosotros hicimos eso como país, logramos que existiera esta disminución. Y esto por las características que yo les hablaba del patógeno. La característica de la bacteria, el tiempo que tarda en crecer, etcétera, no permiten que todas las poblaciones bacilares sean acabadas con un solo antibiótico. Es por eso que la poliquimioterapia ayudó a esa reducción importante, tanto de casos como de tasa de incidencia en México y en el mundo. ¿Me das la siguiente, por favor? Perdón, la incidencia, así está bien, la incidencia en México, la tasa de incidencia en México en 2019 fue de 0.14 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, si se fijan, está por debajo de una persona por cada 100,000 de nosotros. Es muy baja, pero aún así siguen existiendo personas. Y yo me pregunto, si esa persona fuera yo, o fuera mi familiar, o fuera alguien que yo quiero, pues me interesaría aunque fuera una sola persona. Entonces tenemos que tener esa empatía por este tipo de personas. Esta es la tasa de incidencia, aquí lo verán y ustedes preguntarán, ¿y por qué está 0.06? ¿Recuerdan lo que les hablaba hace rato? Que este es un corte del 2020. Hacemos el corte y estamos verificando cuáles son los estados. Y lamentablemente ustedes ven que hay estados que siguen teniendo esta alta transmisión de lepra. Es por ello que nosotros hacemos actividades intensivas dentro del programa nacional, que nosotros denominamos jornadas dermatológicas. Lo hace cada uno de nuestros líderes estatales, Oaxaca, con el doctor Vladimir, Sinaloa, juntan, hacen ferias de salud y lo que hacen es verificar a todos aquellos casos probables. Se lleva un dermatólogo o se lleva una persona que haya estado en contacto con personas con lepra para que logren tomar, primero, diagnosticar mediante las preguntas y verificar los signos y los síntomas. Y segundo, tomando las muestras para verificar quién de ellos entran a tratamiento. Entonces, si se fijan, son búsquedas intencionadas en áreas donde hay transmisión de lepra. Pero hay estados de la República que afortunadamente no presentan ni un solo caso, al menos en 2019 y 2020. Tal es el caso, por ejemplo, de Baja California Sur, es el Estado de México, Hidalgo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de todo eso porque, insisto, seguimos teniendo casos de lepra, pero no es en todo el territorio nacional. Son estados y municipios particulares en donde sigue existiendo esta transmisión de este bacilo. ¿Me das la siguiente, por favor? Vamos a hablar de prevalencia. Incidencia nada más son los casos nuevos, es decir, los que yo estoy detectando, los que estoy notificando. Y ya la prevalencia trae arrastrando todos aquellos que traigo en tratamiento más los casos nuevos, es decir, el cúmulo total de personas afectadas por lepra en el 2019 y al cierre fue de 357 personas. Aumenta. ¿Por qué razón? Porque los tratamientos van de 6 meses hasta 2 años, con combinación de 3 fármacos o 2 fármacos, dependiendo del tipo de cantidades de bacilos que tenga, multibacilares, paucibacilares. Y una toma semanal es la que nosotros verificamos. A diferencia de la tuberculosis, en donde nosotros tenemos que verificar las tomas diarias del medicamento, con lepra solamente hacemos la toma verificada una sola vez a la semana. El resto de la semana capacitamos a la persona para que tome sus medicamentos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues proteger al fármaco que es más efectivo, que es la rifampicina. Y en eso ustedes verán que es muy parecido a tuberculosis. Protegemos también mucho rifampicina porque son de los fármacos más efectivos en el aspecto bactericida, es decir, la cantidad de bacterias que me puede llegar a matar. Y si nosotros le damos un mal uso o en su defecto no nos tomamos nuestra toma, podemos hacer resistencias. Es por eso que cuidamos tanto y realizamos estas tomas verificadas. En México, ya les comentaba, de 1989 al 2020 ha habido una disminución aproximadamente del 97.6% en el número de casos a raíz de que inició esta administración de la Asociación de Fármacos Combinados. El 72%, ya les decía, se encuentra Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Colima, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León. Son de los estados que concentran esos casos prevalentes, es decir, esos casos que están activos con lepra en México para el año 2019-2020. ¿Me das la siguiente, por favor? Les decía, nosotros eliminamos la lepra como problema de salud pública a nivel nacional. Ojo,
A nivel nacional, en 1994, ya no es un problema de salud pública, dado que tenemos menos de un caso por cada 10,000 habitantes. Pero tenemos municipios, localidades muy concentradas, 18 particularmente municipios que tenemos en estos 9 estados de la República, que siguen teniendo prevalencias por arriba de una persona por cada 10,000 habitantes. Entonces, como ven, eso nos habla de que ahí hay una transmisión activa y que no hemos llegado a hacer, ni la población ni nosotros como personal de salud, las acciones necesarias para poder cortar esas cadenas de transmisión. Particularmente la forma en cómo venimos trabajando con lepra, porque sí quiero ser muy puntual, tanto el Programa Nacional de Tuberculosis como el Programa Nacional de Lepra ha venido teniendo todos estos avances a lo largo del tiempo. No es que del año 2020 a la fecha se mejoró, no, es un proceso que ha requerido de muchos años, con muchas personas que han trabajado, grandes maestros, grandes maestras, en pro de la lucha con la tuberculosis. Personas de la sociedad civil de tuberculosis, personas que han sido afectadas, pares, que han ayudado a que estas enfermedades hayan tenido avances como tal, en que sean gratuitos, en que se otorguen todos los niveles de atención, en que no haya discriminación, al menos del personal de salud, etcétera. No es asunto de una sola persona o de un pequeño grupo de trabajo como tal. Es el trabajo, es el resultado de trabajo de muchas generaciones que han venido luchando contra la lepra. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hernán Cortés fue el primero que instaló un leprosario, por ahí de 1528. Entonces, como ven, ellos ya estaban más avanzados en España, viendo todo este tipo de cosas, y cuando llegó para acá, pues trató de poner algo para que atendieran a las personas afectadas por lepra en México. Entonces, es mucho más viejo la atención de lepra que la de tuberculosis en México, al menos de acuerdo a todo lo que marca la historia. Entonces, los pilares de la estrategia mundial, bueno, nosotros, igual que con tuberculosis, tenemos compromisos internacionales, insisto, el mayor compromiso es con nuestra población mexicana, como personal de salud, y de acuerdo al código de ética, tanto personal como profesional, debemos de abocarnos a tener salud en la población mexicana. Y básicamente, ¿qué es lo que buscamos nosotros al pertenecer a OPS OMS? Pues es fortalecer esta implicación del gobierno para que se visualice la lepra como un problema de salud todavía hoy en México, y que se den los insumos necesarios, que se haga esta difusión masiva, que hoy es un día perfecto, que todo el mundo sepa qué lepra, cómo se diagnostica, que en cualquier lugar de la República Mexicana, desde el centro de salud más chiquito hasta el hospital de tercer nivel de atención, se le otorga la atención médica, que el tratamiento es gratuito y que está disponible para cualquier persona. Detener la lepra y evitar sus implicaciones, creo que esto es un hito de casi todos los planes nacionales e internacionales en cuanto a lo que se refiere a enfermedad, y eliminar la discriminación, promoviendo la inclusión. Del lado derecho, verán los hitos que nosotros queremos o estamos planteando hacer, no solamente para 2019-2020, sino de aquí en adelante, y si llegasen a salir nuevas ideas o tenemos que hacer alguna reingeniería para reorganizar alguna de estas situaciones o incluir nuevas actividades, pues así lo haremos. El diagnóstico oportuno es uno de nuestros hitos, el tratamiento oportuno supervisado cuando sí se requiera, esta dosis semanal, y el autoadministrado de manera diaria, evitar el estigma y la discriminación. Ojo, no lo podemos hacer solamente nosotros, requerimos de ustedes como población, de ustedes como comunicadores, el mensaje que ustedes le dan a la población creo que es muy importante. El empoderamiento de la población, y que el personal de salud también se haga copartícipe de esta atención. La evaluación neurológica, que debe de ser desde que nosotros diagnosticamos un caso de lepra para ver si existe discapacidad o no, y tratarla o evitar que esto avance. El control clínico mensual, el bacteriológico semestral. La revisión de contactos, lo que yo les comentaba, de nada sirve que yo cure a una persona afectada por lepra si voy a tener casos secundarios en un futuro, o peor aún, si muy probablemente tiene un caso ahí que no hemos diagnosticado, y que si yo lo regreso a esa persona que sanó a un lugar enfermo, puede volver a enfermar. Entonces es tan importante este estudio y seguimiento de los contactos, al menos en estas dos patologías. El seguimiento de estados reaccionales, que básicamente estas ya son algunas otras alteraciones que van acompañadas de lepra, y la participación de la sociedad civil.
como personal de salud no podemos trabajar solos. Creo que es algo que hemos entendido en muchos programas. Requerimos de que la sociedad civil se sume al Programa Nacional de Salud para que ellos también tomen decisiones junto con nosotros en el quehacer de estos programas. ¿Me das la siguiente, por favor? El diagnóstico y seguimiento, bueno, ya hablamos, se hace con el interrogatorio, es decir, la forma en cómo yo voy a preguntarle a la persona afectada o en quien yo creo que puede llegar a tener lepra. Estos estudios histopatológicos que me permiten verificar a la bacteria que esté. El estudio de contactos también es mucho más probable que yo encuentre casos secundarios, es decir, casos nuevos dentro de una familia en donde hay un caso de lepra y que busquemos en estas áreas endémicas. Y bueno, el seguimiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues el clínico mensual. Siempre debo de preguntarle a la persona cada vez que vaya a la unidad de salud a tomarse esta administración supervisada si tiene alguna reacción a los fármacos. Debo de estar verificando su sensibilidad, que no haya avanzado la discapacidad o que no presente discapacidad de manera mensual. Necesito hacerle la baciloscopía semestral también para ir viendo, sobre todo en los casos multibacilares, que hay una disminución o que ya no existen bacilos en esas muestras. Los tratamientos, tanto de primera línea como de segunda línea, que es donde no queremos caer. La segunda línea básicamente es cuando ya no hay respuesta a estos fármacos de manera primaria y tenemos que subirle un poquito la intensidad o las características de estos fármacos en particular. Pero también recordemos que en muchas ocasiones también aumenta la toxicidad. Entonces, por eso es tan importante que lográsemos curar con un tratamiento de primera línea. Y las vigilancias de los estados reaccionales y las evaluaciones neurológicas. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con COVID-19? Lamentablemente sí hubo una disminución de las personas por esta sana distancia que hubo efectivamente, pero también por el miedo que tenía la población de acudir a estas unidades de salud porque pensaban que se iban a contagiar. Recordemos que tenemos protecciones que nos ayudan a nosotros tener menos probabilidad de podernos infectar y que si nosotros las realizamos podemos acudir a las unidades de medicina familiar o a los centros de salud o a los hospitales sin ningún problema. Pero entonces nosotros favorecimos, enviamos unos lineamientos en donde lo que estamos tratando de hacer es que en aquellos lugares en donde haya promotores de la salud verifiquen este estudio de contactos, que se haga la evaluación clínica mensual que les comentaba o la administración del medicamento semanal con un horario en específico o que tengan citas en específicos lugares porque que no entren, que esté junto al filtro de COVID, etcétera, etcétera. De igual manera, estamos buscando de manera intencionada, estamos tratando de asegurar los insumos para estas personas. Se enlenteció en algún momento hasta la misma paquetería, pero ahorita parece que está recobrando todo, no su normalidad, pero por lo menos ya tenemos los mismos tiempos que anteriormente de llegada de fármacos a los estados. Y sobre todo asegurar la ingesta, capacitar a una persona, ser alguien responsable de la comunidad y sobre todo aquí a alguien familiar para que verifique esta toma de los medicamentos. ¿Me das la siguiente? Recordemos, en México el tratamiento es gratuito, confidencial, y seguro. Hay pocas reacciones adversas, sí las llega a ver, no voy a mentir, pero realmente la vigilancia que se ha hecho demuestra que a pesar de que se combinan todos estos fármacos y que es tiempo prolongado, no tienen tanta toxicidad para crear efectos como tal que puedan mermar la vida de las personas. En vigilancia epidemiológica, ¿qué es lo que requerimos? Fortalecer los comités estatales, los jurisdiccionales, el mismo nacional, CEBES, COJUVES, CONAVE, etcétera, etcétera. La calidad del dato en el seguimiento, en el estudio epidemiológico, porque eso nos permite a nosotros tomar decisiones. La capacitación al personal de salud, tanto para la vigilancia epidemiológica como para el programa, en el seguimiento hasta la clasificación final. Los indicadores, que eso básicamente nos hablan de cómo está funcionando el programa en ciertas áreas o en ciertos estados y nos permiten valorar si hacemos asesorías, no hacemos asesorías, a quién hay que darle seguimiento más puntual, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos dentro del programa nacional, esto ya del programa nacional de lepra? Pues cortar cadenas de transmisión. Creo que como cualquier enfermedad infectocontagiosa lo que queremos es que no haya más infectados por esta enfermedad bacteriana. Cero estigma y discriminación, es difícil, pero estamos avanzando y creo que es un punto muy bueno al hacer o socializar este tema. Cero casos en menores de 15 años. Si bien buscamos que no haya casos en personas adultas, todavía más estamos encaminados a que no haya esta transmisión a personas en donde va a mermar su calidad de vida,
a lo largo. Evitar la discapacidad, tratar de encontrarlos en formas tempranas de la enfermedad, que no haya avanzado como tal. El estudio de contactos y la búsqueda activa de casos, porque básicamente estamos haciendo una búsqueda pasiva. Estamos en el consultorio y esperamos que la persona llegue a nosotros con estas características para poder decir si es lepra o no es lepra. No. Ir a estas zonas en donde sabemos que hay circulación de lepra y buscar de manera intencionada casos probables de lepra para poder hacer su diagnóstico, confirmación o ingresar a tratamiento. Y, pues por último, la eliminación. Avances que hemos tenido. Este año hubo compra federal de fármacos de segunda línea. Nosotros no quisiéramos que hubiera estas resistencias a fármacos de primera línea, pero bueno, las hay, pocas veces, pero las llega a ver. Entonces tenemos medicamento para estos, compramos también para estados reaccionales, personal de salud exclusivos para lepra. En algunas zonas, lamentablemente, no podemos particularizar, pero en zonas donde son endémicas estamos tratando, ejemplo de ello, Sinaloa, de colocarles promotores de la salud que se dediquen explícitamente a áreas en donde haya alta transmisión de Mycobacterium leprae. Estamos haciendo un análisis retrospectivo, esto junto con OPS, desde que tenemos nuestros registros en vigilancia epidemiológica para saber cómo le vamos a entrar, en dónde estamos fallando para que siga habiendo esta transmisión en estos lugares que yo les comentaba. Y estamos teniendo capacitaciones virtuales con el personal de salud. Un área de oportunidad que no habíamos explorado o que no se había explorado tanto es esta capacitación a distancia. Y realmente no te cuesta nada. Puedes irla fragmentado hasta en horas, en el mismo caso de tuberculosis, semanales, y capacitas a muchísimas personas. Creo que es un área de oportunidad que deberíamos de aprovechar todavía más. Entonces estamos avanzando en esto. Siguiente, por favor. Y bueno, el mensaje final. ¿Qué hacer? Si yo tengo manchas, una o más, tengo placas, es decir, se me están juntando esas manchas, o tengo bolitas en cualquier parte del cuerpo, y aparte de eso ya tengo alteraciones en la sensibilidad, me pellizco y no siento, o me pegué y no siento, no me suda ahí, no me salen vellitos, y puedo llegar a tener alteraciones del movimiento, que esto espero que no. ¿Qué tengo que hacer? Acudir a la unidad de salud más cercana a mi domicilio. El tratamiento, como les decía, es gratuito, se encuentra en todas. Eso sí, el tratamiento lo tenemos centralizado porque, pues como es muy poquito, nosotros lo vamos enviando cuando tenemos casos probables, pero se les da a todas las instituciones, dado que es una donación de OPS. Con eso terminaría mi plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Fátima Luna.